¿Qué cosa misteriosa te pasó que todavía no puedes explicar? Se me cayó el anillo de bodas del dedo mientras tenía la mano colgando de la ventanilla del auto mientras conducía. Fue muy molesto llegar al hotel en el que me hospedaba y darme cuenta de que se había resbalado. Que no estaba en mis bolsillos ni en el auto en ninguna parte. Revisé las tablas del piso. Debajo de los asientos, la consola, incluso revisé el baúl, y pensé que probablemente estaba al costado de la carretera en algún lugar a lo largo de un tramo de 60 millas de la interestatal. Pero estaba exhausta, había sido un día de viaje muy estresante. Me registré en mi habitación de hotel. Empujé mi maleta justo dentro de la puerta de mi habitación y me desmayé en la cama más cercana. Ni siquiera me detuve en el baño para orinar. Ni me molesté en desvestirme o quitarme los zapatos. Simplemente me acosté en la cama del hotel y me fui directamente a dormir. Me desperté a la mañana siguiente y me senté mirando mi dedo anular. Ahora sin anillo de matrimonio. Vi un destello de luz en el escritorio junto a la ventana al otro lado de la habitación. Había estado tan cansada la noche anterior que ni siquiera había cerrado las cortinas. Por lo que la luz del sol entraba a raudales. Me levanté y caminé hacia el escritorio para ver qué era. Era mi anillo de bodas que estaba solo sobre el escritorio. Debí haberlo mirado durante un minuto entero tratando de descubrir cómo llegó allí. No lo tenía cuando entré a la habitación y hasta ese momento ni siquiera había estado en ese lado de la habitación. Todavía no puedo explicar cómo llegó allí. Estaba en la periferia de este, pero todavía es extraño e inexplicable. De todos modos, una mañana recibí una llamada de mi esposa mientras estaba en el trabajo. Ella era enfermera registrada y trabajaba de noche, por lo que recibir una llamada cuando debería haber estado profundamente dormida era inusual. Me dijo que había tenido un sueño terrible, que no podía recordar, pero que algo terrible le había sucedido a un miembro de la familia de mi amigo Dave, obligatoriamente no es su nombre real, y que debía llamarlo de inmediato y decirle que contactara a su familia. Ahora, mi esposa era una especie de nexo de muchas cosas raras, así que no me molesté en discutir con ella. Simplemente llamé a Dave y se lo hice saber. Era un compañero de trabajo pero tenía el día libre y me aseguró que todos los miembros de su familia, esposa y 2 nietos que estaba criando, estaban bien y que le agradecía a mi esposa su preocupación. Llamé a mi esposa para avisarle y ella simplemente dijo, no. Algo anda mal. Al día siguiente descubrí que aproximadamente media hora después de que lo llamé, Dave recibió una llamada de su hermano en Florida para decirle que el hijo de Dave, padre de los 2 niños que Dave estaba criando, se había ahorcado. El hijo había sido un adicto, pero había estado limpio durante bastante tiempo y vivía con el hermano de Dave. Había estado limpio durante tanto tiempo y le había ido tan bien que el hermano y su esposa se sintieron lo suficientemente seguros como para dejarlo en paz mientras se iban de vacaciones. Mientras estaban fuera, el hijo recayó y básicamente vació la casa de todo lo que podía vender para alimentar sus compras de sustancias ilícitas. El día que su tío y su esposa iban a volver a casa se ahorcó por vergüenza. ¿Cómo carajo mi esposa, que solo había conocido a Dave 1 o 2 veces y nunca había conocido a ningún miembro de su familia, había sabido que algo andaba mal? Todavía me desconcierta. Es cerca de la Navidad de 1980. Soy un joven adolescente en el hospital M.D. Anderson, que iba a pasar la Navidad y el Año Nuevo en el hospital. Por eso era muy importante para mi papá que me regalara todo lo que quisiera para Navidad. Quería un juego de memoria llamado Simon. Fue uno de los juguetes para tener esa Navidad. Imposible de conseguir, pero mi papá al menos iba a intentarlo. Mi papá está en Toys R Us mirando el estante vacío donde estaría el juego de Simon si estuviera en stock. Un empleado con el nombre Matt en su etiqueta pegada a su chaleco de Toys R Us le preguntó a mi papá si podía ayudarlo. Mi papá dijo que estaba buscando un juego de Simon. Matt simplemente dijo, sígueme, y llevó a mi papá de regreso al área del almacén y había un juego de Simon solo y, sin decir nada, lo recogió, se lo entregó a mi papá y se fue. Mi papá fue a pagarlo y un cajero confundido le preguntó, ¿de dónde sacaste esto porque lleva días agotado? Mi papá dijo que Matt me lo entregó. El cajero, ahora más confundido, dijo, no tenemos un Matt que trabaje aquí. Mi papá describió a Matt y cómo llevó a mi papá a donde estaba.
El cajero ahora está enloquecido porque allí no trabaja nadie con la descripción de Matt. Tanto mi papá como yo tuvimos una Navidad muy especial ese año. 5 Navidades después terminé trabajando en el mismo Toys R Us. Estaba empujando un grupo de vagones sobre un cruce. Una camioneta pasó por el cruce, alrededor de los brazos del cruce, y fue atropellado por el vagón trasero. Después de que el camión se detuvo, vi a un hombre vestido de blanco salir del lado del pasajero y luego vi al conductor salir. Supuse que iban a cambiar de asiento por alguna razón, borrachos. Sin seguro, lo que sea, cuando llegó la policía, caminé hasta el cruce para darles mi información. Pregunté si el conductor y el pasajero estaban bien y me informaron que por suerte no había ningún pasajero. Fue entonces cuando miré el camión y vi que la puerta del pasajero estaba completamente destrozada contra la cabina, donde el nudillo la golpeó de lleno. Le pregunté a mi conductor, que estaba observando el empujón, si había visto algún pasajero, y me dijo que solo estaba el conductor. Ok, esto es extraño. Estaba a punto de tomar el camino secundario a una autopista muy transitada. Mientras me acercaba a la intersección, escuché una voz masculina retumbante en medio de mi cabeza, diciendo, revisa tus neumáticos antes de salir a la carretera. No era una voz que reconociera ni estaba la radio encendida. Hice un giro en U apresurado y fui directo hacia un encargado de neumáticos que había usado en el pasado. Mientras revisaba los neumáticos delanteros, giró el volante para revelar el neumático tan desgastado que se podían ver los cables metálicos expuestos. Mi encargado de las llantas dijo, «Qué bueno que viniste aquí. Si hubieras ido por la carretera, esa llanta se habría reventado y podrías haberte matado. Sé que esto parece una tontería, pero sucedió. Nunca me había pasado nada parecido antes ni después. No me estoy engañando ni estoy tomando ningún medicamento. Como dije, no reconocí esa voz. Fue tan discordante que hice ese giro en U sin siquiera pensarlo. Publiqué esto antes y la gente decía ángeles o alguna otra interferencia divina. No soy un tipo religioso ni propenso a ese tipo de explicaciones fáciles. Todavía desconcertado después de 10 años. Una mañana conocí a una pareja en el lado este del estado en la ciudad A. Era feriado. Ellos eran de la ciudad B en el centro del estado y yo vivía en la ciudad C en el lado oeste. Ese día todos estábamos visitando un lugar emblemático. En ese momento no discutimos ninguno de estos detalles sobre desde dónde estábamos visitándolos. Varias horas más tarde, estaba de regreso en la ciudad C, a punto de comer el menú navideño en un restaurante local. Miré hacia arriba y estaba la misma pareja, también a punto de comer. Totalmente por casualidad, habíamos hecho reservas para la misma hora en el mismo restaurante, con días o semanas de anticipación. Salimos del mismo punto de referencia en el otro lado del estado aproximadamente al mismo tiempo y condujimos 250 millas para comer en el mismo restaurante. Me estaba preparando para ir a la escuela una mañana, aproximadamente en 5º grado. Puse mis calcetines en la silla. Me di la vuelta para ponerme una camisa. Volví a la silla. No más calcetines. Es raro, pero como sea, no tengo tiempo para cuestionarlo. Agarro otro par y me dirijo a la escuela. La parte realmente extraña llega 5 años después. Tengo 15 años. Hay una gran cena familiar en mi casa. Papá decide ponerse elegante y sacar las servilletas de tela del armario del comedor que nunca abrimos. Una de mis primas abre su servilleta, que había estado cuidadosamente doblada y no tocada desde que yo tenía probablemente unos 7 años. Mis padres no organizan muchas reuniones familiares, y dentro está uno de mis calcetines perdidos de 5º grado. No hay rastro del otro hasta el día de hoy, y estoy a punto de cumplir 22 años. Cuando tenía como 12 años, nuestra electricidad se encendió y apagó repetidamente una noche y todas las luces se volvieron azules e hicieron el sonido de grito eléctrico más extraño que jamás haya escuchado en mi vida. También les estaba sucediendo a los vecinos al otro lado de la calle. Pasaron unos 20 minutos antes de que todo volviera a la normalidad. Mi abuela se puso histérica y me arrojó a la bañera. No estoy segura de por qué, y el abuelo salió a investigar. Después de mucho tiempo, entró, le aseguró a mi abuela que solo era un poste de energía caído al final de la calle y que ya había gente allí. Y nos envió a la cama.
Sin embargo, no volvió a la cama y se sentó abajo mirando la puerta toda la noche con su escopeta sin dormir. Varios años después admitió que en realidad no tenía idea de lo que era eso y que no había ningún poste. Hace varios años, estaba pasando por momentos difíciles con la vida. Mi mamá había muerto recientemente. Mi perro había muerto recientemente y es posible que yo haya estado atravesando algún tipo de crisis de la mediana edad. Decidí probar la meditación para intentar controlar todo, pero no tenía idea de cómo meditar. Aún no lo hago, así que encontré una meditación guiada en YouTube. El vídeo era bastante típico: ponte cómodo, concéntrate en respirar, etc. Luego, dice, quiero que te concentres en el recuerdo de tu mejor día. Inmediatamente recordé mi mejor día. Fue el verano después de graduarme de la escuela secundaria. No tenía ningún plan adulto, y tomé la decisión espontánea de hacer un viaje por carretera. Recibí bastante dinero de todos los obsequios de graduación. Mi mamá no estaba a bordo. Dijo que de ninguna manera permitiría que una joven de 18 años condujera sola por Estados Unidos. Estábamos discutiendo sobre eso y el amigo de mi hermanastro escuchó. Se ofreció a ir conmigo. Hablamos de ello durante semanas y mi mamá dio permiso a regañadientes. Los primeros días fueron incómodos. Conocía a este chico, pero realmente no lo conocía. Pero, sin nada más que hacer mientras conducíamos. Hablamos de todo. Teníamos mucho más en común de lo que me había dado cuenta anteriormente. En el transcurso de las siguientes semanas, nos hicimos amigos. El recuerdo específico durante la meditación guiada fue el de nosotros dos sentados en un restaurante. Nos sentamos uno frente al otro en una cabina. Recuerdo perfectamente cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello y en ese momento estaba enamorada de estar viva. Pero aquí está la cosa. Eso nunca sucedió. Nada de eso. No hice un viaje por carretera. Nunca me hice amigo de esta persona. Cuando el vídeo me dijo que recordara mi recuerdo favorito, la escena del restaurante apareció en mi cabeza y de alguna manera supe la historia de fondo. Fue una de las cosas más extrañas que jamás haya experimentado. Sé que suena como si acabara de inventar una historia imaginaria, pero no parecía una historia inventada. Fue un recuerdo. No estaba soñando despierto, estaba recordando. No yo, sino la historia de mis abuelos. Es posible que mi abuelo se haya tomado 5 días libres por enfermedad en toda su carrera. Mi abuela era una ama de casa. Después de que él se jubiló, ambos trabajaron en una floristería local. Después de unos 15 años, nunca se tomó un día libre. Un día se estaban preparando para ir a trabajar y él dijo que se sentía mal y que se iba a quedar en casa. Mi abuela se subió al auto, lo encendió, tuvo una sensación extraña y luego decidió quedarse en casa también, ya que no era propio de él. Al abrir la puerta escuchó un ruido sordo. Dobló la esquina y vi a mi abuelo sangrando por las orejas. Tenía un aneurisma cerebral masivo. Llamó al 911 y resultó que estaban a unos 100 metros de su casa por cualquier motivo. Cirugía inmediata en el hospital. Los médicos dijeron que el aneurisma es del tipo que si hubiera ocurrido incluso un minuto después y la ambulancia no hubiera estado allí, él habría muerto al 100%. Hasta el día de hoy no puede explicar por qué se quedó en casa. Ya sea una intervención divina, o estar casado durante tanto tiempo y saber que algo andaba mal. Pero todo salió tan perfecto para que él sobreviviera. Solía trabajar con pacientes pediátricos con cáncer hospitalizados. Si supiéramos que iban a morir pronto, los trasladaríamos a una habitación más grande en el hospital para que más familiares o seres queridos pudieran estar con ellos. La mayoría de nuestros pacientes murieron en esa habitación. Bueno, un mes en el que estuve, un niño de 2 años y un joven de 18 años murieron con una semana de diferencia en esa habitación. Después de su muerte, otra joven que estaba en su adolescencia se mudó a esa habitación para vivir sus últimos días. Cuando las personas mueren, pasan por períodos desde que están completamente lúcidos hasta completamente incomprensibles. Y todo lo demás. Bueno, una de las últimas cosas que dijo antes de morir fue: ¿quién es ese niño de 2 años que está aquí? Y ¿quién es ese niño de 18 años que está aquí? Es decir, vio correctamente a los 2 pacientes anteriores que habían muerto en esa habitación justo antes que ella. Ella no conocía a estos pacientes ni sabía que habían muerto.
Un poco de historia de fondo. Tenía 10 años cuando murió mi mamá. Tenía 29 años y padecía cáncer desde hacía 8 cuando falleció. Fue una mamá increíble en todos los sentidos a pesar de su enfermedad. La extraño todos los días. Pero cuando estaba embarazada la extrañaba mucho hasta el punto de que pensé que podría necesitar asesoramiento. Estaba orando para tener paz. Pero estaba muy triste porque no la tuve conmigo durante este embarazo. Por primera y única vez en los 49 años que lleva fuera soñé con ella. Soñé esa noche que ella era lo suficientemente buena como para bajar del cielo y pasar el día conmigo. Hicimos lo que solíamos hacer normalmente, que era ir a Marshall Fields, comprar y almorzar. Fue un momento de curación tan feliz. Estaba en la casa de mi abuela cuando mi mamá falleció, así que nunca pude despedirme. De todos modos, terminamos de comprar y comer y regresamos al patio trasero de la casa de mi infancia y ella me dio un beso y un abrazo de despedida y me dijo que me amaba y volvió a subir al cielo. Me desperté y sentí tanta paz y curación. Pasé el resto de mi embarazo sin problemas y atesoro ese sueño hasta el día de hoy. Cuando tenía 13 años tuve 2 terribles premoniciones. Ahora tengo 46 años y nunca he experimentado nada parecido desde entonces. La primera fue cuando mi hermano mayor se dirigía a un parque al otro lado de la ciudad para jugar voleibol. Nos pidió a mí y a nuestras 2 hermanas menores que fuéramos con él. Por alguna razón desconocida no quise ir. Hice lo mejor que pude para convencer a mis hermanas también, pero ellas eran jóvenes y estaban emocionadas por ir al parque. Intenté decirle a mi mamá que no era una buena idea y que estaría demasiado distraído para cuidarlos. Simplemente no podía hacerla cambiar de opinión. Más tarde esa noche, recibimos una llamada diciendo que mi hermano está en el hospital y que la policía se dirige a nuestra casa con mis hermanas menores. Al parecer, una mujer de 80 años se pasó un semáforo en rojo y chocó el auto por el lado del conductor y tuvieron que sacar a mi hermano. Terminó estando bien y mis hermanas no resultaron heridas. La segunda premonición llegó unos meses después. Mi hermano mayor seguía molestando a nuestra mamá para que fuera a una fiesta. Estaba sentado en el porche escuchando y de repente me sentí helado y tembloroso y le dije que no había terminado sus tareas y que no se le debía permitir ir. No pude explicarlo, simplemente sabía que algo terrible iba a pasar. Me gritó y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Finalmente derribó a mi mamá y ella lo dejó ir. Poco después de medianoche, sonó nuestro teléfono y era su mejor amigo. Dijo que a mi hermano le habían disparado 5 veces y que estaba en el hospital. Al parecer se trataba de una gran fiesta en casa y otros 2 adolescentes también recibieron disparos. No recuerdo los detalles exactos, pero mi hermano fue perseguido y disparado y de alguna manera pudo esconderse del tirador. Sobrevivió y, tras reconstruir los hechos más tarde, el tirador se entregó al día siguiente y fue sentenciado a 1 año. No he hablado con mi hermano en años, pero de vez en cuando pienso en estos eventos y en cómo intenté cambiar los resultados sin éxito. Un sábado, cuando tenía unos 8 años, me desperté con la voz de mi padre que decía, «Levántate». Luego, aproximadamente 1 minuto después, nuevamente, «Levántate ahora». Entonces me levanto, muy aturdido, diciendo, «Sí, papá», y luego camino por toda la casa. Pero no hay nadie. Mis padres eran dueños de una panadería. Así que iban con frecuencia y mis hermanos mayores nos cuidaban a mí y a mi hermana de 4 años. Pero ellos tampoco estaban en casa. Entonces miro hacia afuera y mi hermana está al otro lado de la calle, hablando con hombres mucho mayores que estaban sentados en su auto. Se me hundió el estómago y dije, «Papá te quiere. Ven ahora mismo». Y ella entró corriendo y el auto arrancó. Les conté esto a mis padres, pero nunca respondieron mucho. Mis hermanos todavía no me creen. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.